buenas tardes, aquí estamos otra vez con todos ustedes y hoy, martes 29 de julio, les tengo que comentar que nuestro programa viene cargadito. Hemos empezado un poquito más tarde de lo habitual, pero no importa, porque traemos un programa rico, como dice Arguiñano, pero rico en cultura. Hoy vamos a empezar con cultura y lo mejor que podíamos tener aquí con nosotros en Fuengirola es a representantes de nuestra cultura andalusí, porque todos venimos de algunos sitios, todos venimos de la cultura andalusí. Tenemos con nosotros al director del Centro de Estudios Al-Andalus, Abdelwahed Akmir. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a La Escapada. Muchas gracias. Es un honor para nosotros tenerle con nosotros, porque sé que nos va a enseñar mucho esta misma tarde. Muchísimas gracias por estos elogios, no sé si los merezco, Seguro. pero para mí es muy emocionante estar aquí en esta casa que lleva un nombre muy significativo en la historia de Al-Andalus. Y hasta ahí podemos leer, porque antes de empezar con nuestro misterio, con nuestro castillo de Sohail, que se lo quito yo de la palabra, vamos a presentar a los siguientes invitados porque no hablan español, pero tenemos aquí a Abdelwahed Akmir, que va a ser de traductor. Ellos son artistas invitados del primer Festival de Cultura Andalusí que se está celebrando en Málaga desde el 25 de julio. Tienen su exposición conjuntamente en la Galería en Arte, que también tenemos por aquí en nuestro público al director de la Galería en Arte, Tomás, está por aquí escondido, pero es que no tenemos sitio para todo el mundo, qué lástima, porque esto es chiquitito. Como decía, tenemos representantes de la cultura andalusí. Ellos no hablan español, pero Abdelwahed nos va a traducir todo y nos va a explicar cuáles son las técnicas y por qué hemos traído a Málaga este legado y esta cultura andalusí. ¿Por qué traemos esto aquí a Málaga? ¿Y por dónde podemos empezar? Yo creo que lo mejor que podemos empezar es por el castillo de Sohail. ¿Qué significado tiene? Muy bien, pues mira, el castillo de Sohail aparece en las cronologías árabes andalusíes desde una edad muy temprana, y una de las menciones más antiguas y más importantes es del famoso viajero Ibn Battuta. Ibn Battuta es un viajero del siglo XIV que visitó el Extremo Oriente, África Negra, luego visita Al-Ándalus. Y en su periplo a Al-Ándalus nos habla del castillo Sohail como una de las localidades más importantes de Al-Ándalus. O sea, que es que lo que se conoce ahora como Fuengirola, hace siglo XIV, nos trasladamos en el tiempo, no era Fuengirola, era la ciudad de Sohail. Sí, porque la vida en aquel entonces en Fuengirola se hacía en torno a este castillo. Es un castillo de gran importancia, no solamente a nivel político, a nivel bélico, sino a nivel también de urbanización, porque esta localidad era una localidad muy próspera en esa época. O sea, que podemos decir que residimos en una más que adorable y un buen marco de legado de cultura andalusí. O sea, no podemos... Los fuengiroleños pertenecemos a la cultura andalusí, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que es uno de los lugares más representativos de Al-Ándalus, porque Ibn Battuta también habla de Marbella. Y como saben muchos telespectadores, Ibn Battuta es el segundo viajero más importante de la historia después de Marco Polo. Él viene y vive muy poco tiempo después de Marco Polo. Uno de sus periplos viajó a Extremo Oriente y duró este periplo 35 años. Luego el segundo periplo al Andalus fue muy importante porque Ibn Battuta fue enviado por el sultán de Marruecos para informarse de la situación de Al Andalus, pero él queda muy impresionado por lo que llamamos hoy en día Fuengirola. Qué cosa, qué curioso. Ya hemos aprendido algo nuevo. Nunca se cuesta uno sin saber algo nuevo. Pero volviendo a lo que yo introducí al principio, que además se me ha ido y no he presentado a los demás invitados que tenemos aquí, son dos pintores, Ibrahim Amiri y Youssef Zouaira. Perdonadme, porque yo el árabe no lo controlo. No, yo sé que venimos de allí, pero oye, se me va. Volvíamos a este primer Festival de Cultura Andalusí. Podemos decir que Málaga será la ciudad de la cultura 2016 y que este primer festival, que no va a ser el único, va a apoyar esta candidatura y que tenemos muchas posibilidades. Nuestro objetivo es la continuidad y ya estamos con los coorganizadores del Ayuntamiento de Málaga pensando en la segunda ronda. Y llevamos 4 días con la primera. Pero siempre hay que tener una visión hacia el futuro.
De momento el festival se está desarrollando con mucho éxito. Yo aprovecho para dar mi agradecimiento a los medios de comunicación que se han interesado muchísimo por este encuentro. Este encuentro pretende difundir la cultura andalusí, pero con una visión nueva, muy amplia, no limitarla en ámbito académico, sino incluir elementos como la música, como la gastronomía, como el teatro, como la moda, porque solamente de esta manera puedes sacar la cultura andalusí de los círculos académicos hacia la calle. O sea, que es una forma de desmitificar el concepto que tenemos nosotros de la cultura musulmana, cultura andalusí, de lo que viene de Oriente, ¿no? Digamos, es un poco como acercarle al pueblo una visión moderna, renovada. Sin lugar a dudas, porque la cultura andalusí en su dimensión académica ya está conocida. Ya tenemos aquí en España los arabistas, los especialistas en historia de Al-Ándalus. En el mundo árabe ya tenemos los hispanistas que se interesan por esta cuestión, pero ¿qué sabe el hombre de la calle de su historia común? Porque la historia del Al-Ándalus es una historia compartida entre España y el mundo árabe. Entonces el objetivo es hacer llegar este mensaje, pero no solamente en España, también en el mundo árabe. En el mundo árabe también hay una imagen muy romántica de lo que es Al-Ándalus, que debemos rectificar. La imagen del paraíso perdido es una imagen histórica que tenemos que rectificarla y tenemos que tratar a la historia como historia, sin sentimientos. Y yo creo que trayendo, por ejemplo, grupos de música fusión, música flamenca con música andalusí, y es un mensaje nuevo, es un mensaje muy interesante. Una de las actividades de mayor apuesta para el festival es una obra teatral de Las Mil y Una Noches del grupo flamenco Tito Losada, los hermanos Losada, y es una obra que se va a presentar el sábado 1 de julio, el viernes 1 de julio en la Plaza de Toros de Málaga, y con la actuación de no menos de 34 actores, todos españoles. Entonces es una muestra del patrimonio, de la mezcla del patrimonio común que tenemos entre el mundo árabe islámico y España. O sea, volvemos a este Festival de Cultura Andalusí que está íntegramente patrocinado, y me va a permitir que lo diga usted porque yo sé que mi árabe no es el más adecuado. Viene patrocinado íntegramente por el príncipe Abdelaziz. Sí, bien, yo aprovecho esta ocasión para expresar el agradecimiento de todo el comité organizador a Su Alteza Real, el príncipe Abdelaziz bin Fahd, de la Casa Real de Arabia Saudí, que es al mismo tiempo presidente honorario del Centro de Estudios Al-Ándalus y Diálogo de Civilizaciones, por su gran admiración a la cultura andalusí, por su apoyo incondicional, no solamente a este festival, porque es el patrocinador único del festival, sino de todo el patrimonio común andalusí. Yo creo que, no sé si tendrán la posibilidad de acercarse, pero las actividades, tengo aquí el guión, la chuletilla, hay actividades desde el 25 de julio, que comenzaron la actividad que fue cuando inauguró este primer festival, hasta el próximo 15 de agosto. O sea, y como decíamos, hay diferentes actividades, tanto gastronómicas, como de teatro, como conferencias. O sea, el que no quiera saber es porque no quiere realmente, ¿no? No porque no pueda, porque se ofrecen diversidad de actividades, además supongo que dirigida a todos los públicos. Sí, porque la entrada es gratuita y este fue también uno de los objetivos del festival, es divulgar esta cultura. Solamente los invitados tienen que acercarse al área de Cultura, Educación y Fiesta del Ayuntamiento de Málaga un día antes de cualquier otra actividad para retirar sus invitaciones, y ya el festival prácticamente no hay ninguna actividad que los invitados deben pagar para entrar. Todo es gratuito y el objetivo es divulgar esta cultura andalusí. O sea que yo creo que más fácil imposible. O sea, el que no quiera saber más es porque realmente no quiere, no porque no pueda, porque facilidades nos ponen, y aún más siendo gratuito, no sé. Siempre lo gratuito atrae, por desgracia o por suerte siempre atrae, pero es verdad que eso llena. Creo que es de recibo volver a presentar a los artistas que tenemos aquí invitados, que, como les comentaba al principio, tienen su exposición conjunta en la Galería en Arte en Málaga,
Y no sé, no queríamos meternos en demasiadas técnicas, pero ¿por qué se eligen a estos dos artistas como representantes de la cultura andalusí? Porque algún motivo hay, ¿no? Porque son los más representativos, porque son los más modernos, son diferentes, por algo tiene que ser. Bien, esto fue la elección del comité de organización. Los dos artistas aquí presentes, el señor Yusuf Zuhari y el señor Brahim El Amiri, son uno de los artistas más ilustres e importantes de Marruecos y al mismo tiempo uno de los más interesados por la cultura andalusí. Hemos trabajado con ellos en anteriores ediciones y el señor El Amiri es el encargado de hacer las coberturas de todas las publicaciones, todos los coloquios que organiza el Centro Al-Andalus sobre la cultura andalusí, y el señor Zuhari también tiene una peculiaridad suya en el arte andalusí, y vinieron aquí con 30 cuadros. Todos reflejan las diferentes etapas de la cultura andalusí. Yo aprovecho para también invitar al público a visitar la galería donde ellos se exponen estos días. Decía y destacaba que el señor Zuhari tiene un estilo diferente. ¿De qué hablamos? ¿Qué es ese estilo diferente o esa picardía, por llamarla de alguna manera? Yo creo que sería mejor que hable él, que yo hago la traducción. Yo creo que la traducción la puede hacer en riguroso directo y él que nos explique qué es ese estilo, cuál es esa fuente de inspiración. بالنسبه للبرنامج ديالي خصوصا في المهرجان ديال الاندلس حاولت باش نديرو ما وراء الحقيقه، يعني واحد الاشياء اللي نحافظوا على الاصاله، نحافظوا على الانسانيه ولا التوليرانس. Él, su mensaje es difundir un mensaje de tolerancia, de cohabitación, pero siempre relacionado siempre con el Andalus, y buscar una cosa más allá de la realidad, más allá de la verdad. O sea, ¿estamos hablando de algo abstracto, quizá? No. abstract. او ميم طون سي اون ايكول جديده نويبو سكويل، حاولت نحافظ على درت لي كروكي ديال لي مونيمون ديال الاندلس كاع اللي داروا مع الاندلس، حاولت دخلت حروف عربيه كاليغرافي ارابيك، حاولت دخلت لي كولور اترونجير ديال اوروبا، والور باش نحاول ندير واحد الجو دافئ اللي ما يقلقش لا عربي او لا اسلامي او لا يهودي او لا اي واحد. Dice que, sí, que llevar la cultura, o traer la cultura andalusí de su etapa histórica a la actualidad, a la época contemporánea, siempre con este mensaje de tolerancia entre las diferentes culturas, islámica, judía, cristiana, incluyendo elementos nuevos, tanto a nivel de pintura, de colores, como de caligrafía, que es una caligrafía árabe que se repite en muchos de sus cuadros. Creo que me dicen mis compañeros que podemos ver algunas imágenes de esta exposición que está en la Galería en Arte. Supongo que en unos momentitos dejaré yo de estar en pantalla, aparecerán las imágenes de la exposición de ambos artistas. Hablábamos de caligrafía, ahí hay uno de los cuadros, uno de, no sé si pertenece a Yusef o a Miri. ¿Podría intentar decirme quizá? Ese pertenece a Brahim Miri. Se ve perfectamente que son unos hombres a caballo. ¿Lo puede explicar? Lo puede explicar si quiere, claro. علاقة فني هو عشق للأندلس هذه 37 سنة، وجميع الأعمال فيها نفح تاريخي. Como decía, estas son las imágenes de... إذا ازدواجية ما بين الجمالية والتاريخ نحاول ما أمكن نبلورو فيه. Él dice que su historia con el patrimonio cultural andalusí ya lleva muchos años, lleva 37 años con esta relación con la cultura andalusí que intentó reflejar en sus cuadros, y en sus cuadros intenta compaginar entre la estética y la historia, y la realidad histórica, porque él es de formación historiador también. O sea, hablamos con una persona de Sí. categoría. 35 años dedicándose a la pintura. Sí, 37 años. 37. Él no, porque no creo que tenga 37 años. Él lleva 19 años. 19, también son unos pocos de años. De... O sea, ¿podríais decirme entre ambos cuál es la diferencia quizá técnica de ambos estilos, o podríamos decir que es un estilo muy parecido?
el vuestro. أسلوبكم هل هو أسلوب يتشابه أم أسلوب مختلف من الناحية التقنية؟ بالنسبة للأسلوب غير متشابه. الأسلوب ديال السي عامري سي فيغوراتيفو امبرسيونيستو. Impresionista, figurativo, técnico mixto, técnica mixta. figurativo, pero surrealismo, imaginación. Surrealista. O sea, que podemos decir que el tipo de pintura de Josep Suari es más surrealista, más imaginativa, más abstracta, por llamarla de alguna manera. Y Nueva escuela. nueva escuela, exactamente, sí, lo que era lo que es la nueva escuela. Sin embargo, ¿por qué no? Claro que sí, se puede, por supuesto que se puede. Y el estilo de Brahim Admiri que todos han podido observar en las imágenes, que por ejemplo, supongo que ese será uno de los cuadros de Suari más realista, más de personas más cercanas, ¿no? más اشرح هذيك اللوحة. وهو أن قضية ارتباطي بالفن هو عشق. هذه اللوحة. أي هذه اللوحة هي عشق، لذلك دائما أبحث عن الجوانب الجمالية. رقصة فهي رقصة عبر التاريخ ولكن فيها جمالية. خصوصا المنديل اللي كان سميته فهو يربط ما بين البعد ديال الرؤية الواقعية وبين الجمالية الفنية. Que en ese cuadro ya se compaginan estos dos elementos, la belleza y el factor histórico a través de un baile. Ajá. Siempre se ven como, parece que en sus cuadros se ven como, sobre todo, figuras humanas. Muchas figuras humanas, muchas personas se ven muy humanos, quizás, ¿no? Una pintura muy humana. يعني الإنسان حاضر في لوحاتك يعني لوحتك إنسانية. وخصوصا بالنسبة للملبس وبالنسبة للشكل المعماري، الاركيتكتورة حاضرة. Ahí sí, seguimos con el vídeo. اعتمادا على دراسات ولكن بدون أن يكون مجال توثيقي، إنما أخذ الجوانب الجمالية مع جانب من الخيال الإيماجيناسيون وأوظفها لإبراز الرؤية الجمالية زائد النقاط الواقعية الموجودة في الوثائق. Él se basa sobre la documentación porque es historiador, pero luego resalta elementos como la vestimenta, como la belleza y como el factor histórico, pero siempre también no atarse a la documentación, también utiliza la imaginación. O sea, que siempre esa mezcla la tienen ambos, la imaginación y el surrealismo, quizás hay un poco no sé por llamarlo de alguna manera, no sé, metería la pata si intento calificarlo de alguna forma, porque yo no soy historiadora ni muchísimo menos, ni pintora ni artista, pero... ولكن عندنا هدف واحد هو بأننا هذا الشيء احنا مع الروح ديال الثقافات والروح الحضارات، وحنا هذا الشيء اللي درناه سي روحانيا ماشي ماديا او لا احساسي، باش ما تكونش عندنا باش ما نكونوش بعاد على المعاناه في هذا العالم اللي ولا فيه كل شيء معاناه، وباش ما تكونش عندنا واحد الخلط في القيم الحقيقيه ديال الانسانيه والقيم الحقيقيه ديال التقدم. Que el objetivo de los dos, claro que es común, que es valorar los valores y una dimensión hasta cierto punto espiritualista que está en contra de los valores materialistas que están reinando hoy en día en este universo. Digamos que esa lacra que tenemos desde los fatídicos atentados que padecimos tanto nosotros en España como en Estados Unidos, pues supongo que es una lacra que llevamos, que estamos arrastrando y que es difícil de quitarse, que supongo que por generalizar metemos muchas veces la pata, y es una forma, este Festival de Cultura Andalusí es una forma de acercar esta cultura, de acercar a estas personas, porque no dejan de ser personas que comparten con nosotros, igual que nosotros compartimos diariamente nuestra vida con nuestros seres queridos. Ellos la pueden compartir aquí, allí, o la compartieron en su momento, y esa lacra es uno de los objetivos también de este festival, quitarla, intentar acercársela a nuestro público malagueño, quizá. Sin lugar a dudas, yo creo que el objetivo principal del festival es demostrar a España y a Occidente en general que hay mucha diferencia entre el Islam y el terrorismo. El problema no está en el Islam, el problema está en algunos musulmanes. En la política, quizá. En la política, en las creencias, en el integrismo.
pero el integrismo no está solamente en el Islam, el integrismo está en todas las culturas. Entonces, cuando hablamos de la cultura andalusí, tanto en el mundo árabe como en el mundo occidental, hay gente que tienen una visión reduccionista, una visión negativa de esta cultura andalusí. La cultura andalusí no fue así, el andaluz fue un modelo de tolerancia, fue un modelo de convivencia, no como pretenden, y aquí voy a dar un ejemplo muy representativo del famoso historiador británico Huntington, en su obra sobre el choque de civilizaciones, toma como punto de partida al Andaluz y dice que en el Andaluz nunca hubo convivencia, nunca hubo tolerancia, y divide cronológicamente la historia del Andaluz en dos fases. La primera fase, desde la llegada del Islam y de la cultura islámica hasta la caída de Toledo en 1085, con preponderancia, con predominación musulmana. Y después, desde la caída de Toledo hasta la caída de Granada, con la predominación cristiana. Pero la realidad histórica no fue así. Probablemente a nivel bélico, a nivel político, existieron estos enfrentamientos, pero la vida social, la vida económica, cultural, gastronómica, todo esto refleja la convivencia, los casamientos mixtos. Hay que saber una cosa muy interesante, y estamos en Castillo Suhail, en Málaga. Estas ciudades fueron un modelo de tolerancia. No hay que olvidar que los grandes emires, los grandes califas de Al-Ándalus eran de madres españolas, de madres cristianas convertidas al Islam. Entonces es una señal del mestizaje. Y voy a contar una anécdota muy representativa. El caso de Abderrahman III. Abderrahman III, el gran califa de Al-Ándalus, el fundador del califato umayyad de Al-Ándalus, no pudo proclamarse califa sin acabar con los problemas que existían en Málaga, porque Málaga fue también una sede de resistencia con la dinastía Ibn Hafsun. Pero el caso también de este califa es muy curioso, porque este califa de madre española tenía un complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque él era de madre europea. Y tenía ojos azules y cabello rubio. Y el prototipo del hombre, del superhombre en aquel entonces no era así, era el hombre árabe, moreno, con ojos negros. Entonces él siempre ponía alcohol en sus ojos para parecer moreno. Entonces fíjese que el modelo del superhombre hoy en día, que es el hombre anglosajón, en la Edad Media, durante la época del Andaluz, era el hombre, el prototipo árabe, ¿no? Se ve que las cosas cambian, las modas cambian, la tendencia cambia y los gustos cambian. Sí. Nosotros nos vamos a quedar aquí, esta primera parte de la escapada. Yo les tengo que dar las gracias. Lo siento por no haber podido interrelacionarlos de otra manera conmigo y con nuestros espectadores por la falta quizá de un idioma común, pero igualmente les doy las gracias por haber asistido aquí a nuestro programa, y espero y deseo que tanto nosotros, los componentes de SOAI Televisión, como todos los que nos ven, acudan como mínimo a esta exposición para que vean de cerca la maravilla del arte de andalusí, porque no se ve igual en fotografía o en la televisión que viéndolo al vivo y en directo, como quien dice. Pues muchísimas gracias por venir y compartir una tarde con nosotros. Muchas gracias.